6:30 de la mañana y nosotros ya estamos en la ruta. Tempranito nos levantamos hoy. La idea para hoy es visitar Chichén Itzá, el famoso sitio arqueológico, creo que el más conocido de México. Sí, el segundo más visitado en el país después de Teotihuacán. Como va mucha gente, creo que recibe como 8.000 visitantes por día, la idea es llegar temprano para evitar los grupos tan grandes. Sí, creo que los tours llegan como más cerca del mediodía, tipo 11, así que por eso la idea es ir tan temprano. Abre creo que a las 8 de la mañana y bueno, estoy emocionado la verdad por ir. Vos ya vas a repetir, es tu segunda vez. Sí, así que bueno, estamos contentos y nos queda media horita. La idea es llegar a las 7 para hacer la fila para comprar los boletos. Son casi 40 kilómetros desde Valladolid por la ruta 180. Ahí hemos llegado ya al estacionamiento supuestamente de Chichén Itzá. Ahí se bajó Velo a averiguar. Llegamos súper temprano. Sí, ¿no? 7:30 abren recién. Ese sí es el estacionamiento oficial. 7:30 abre el estacionamiento. Me dijo 116 el día para Blanquita, que es lo que vale para los autos comunes, los autos livianos. Y a las 8 en punto empiezan a vender los boletos para el sitio arqueológico, que sale a 648 pesos mexicanos por cada uno. 30 y algo de dólares cada uno, ahí las vamos a dejar abajo. Así que bueno, en teoría entonces tenemos que esperar un ratito y después 7:30 más o menos vamos a hacer la fila. 7:30 nos van a dejar estacionar y ahí estacionamos y ya nos vamos a hacer la fila para comprar la entrada. Lo bueno es que como venimos día de semana además hay menos gente también, no está lleno ni colapsado por ahora. No, por ahora no. Igualmente es como que recién están llegando también los trabajadores, porque claro, todavía está todo cerrado. Como hoy les contábamos que es un lugar con turismo muy masivo, hay muchísimas normas, no se puede volar dron, no se puede hacer muchas cosas. Y recién, bueno, hicimos ya el pago, entramos al recinto y nos hicieron salir por los micrófonos que ni se veían, pero nos dijeron que está prohibido. Así que, bueno, no podemos entrar a los micrófonos, vamos a intentar grabar lo mejor posible y lo que podamos vamos a ir viendo, pero bueno, emocionados de entrar a una nueva maravilla del mundo. Y Belú, sin micrófonos, pero bueno, con muchas ganas. Hay muchas restricciones para entrar a Chichén Itzá. Una de ellas es no se pueden entrar micrófonos, no se pueden entrar GoPros, no se pueden entrar trípodes. Para muchas cosas hay que pagar y para otras no se puede directamente. Claro, si tenés una cámara profesional tenés que pagar 60 pesos. Así que bueno, con los celus nada más, ya estamos adentro. Somos de los primeros turistas en entrar afortunadamente. Así que vamos a disfrutar del fresquito que hay a esta hora y de que todavía está bastante tranquilo. Para poner un poco en contexto, todo este complejo y sitio arqueológico tuvo su apogeo como entre el 800 y 1200 después de Cristo, ¿no? Sí, estuvo habitado anteriormente también. Creo que para el siglo V, es decir, en los años 400, estaba acá la comunidad de Itzáes, que el nombre significa hechiceros o brujos del agua. Ellos estaban acá. Para el año 900, 800, dejan este lugar y luego viene una tribu olmeca, conviven en este sitio y es ahí que Chichén Itzá está dividida en dos partes, la parte antigua y la parte más nueva. La parte más nueva es esta que dice Martu, del 800 más o menos al 1200, y es donde está la famosa pirámide de Chichén Itzá. Y lo primero que vemos al entrar al complejo a 100 metros prácticamente es la pirámide de Kukulcán, el icono más representativo que tiene Chichén Itzá, que es esta pirámide perfecta, como ven ahí, a los 4 lados. Es increíble, la verdad. Tiene como 60 metros de ancho en las bases, 24 metros de altura, más 8 del templo que está ahí arriba. Y dicen también que tiene como 364 escalones. El 365 sería el de arriba de todo, que es justamente la cantidad de días que hay en un año. ¿Cómo hicieron eso? No sé. Hay 91 escalones por lado y además en los equinoccios de primavera y otoño el sol da de una forma que ahora cuando encuentre el lado que es les voy a mostrar.
Estamos rodeando la pirámide y ahí fíjense que hay una entrada, no sé de qué época es, pero lo que sí se sabe es que acá abajo había otra pirámide. Miren acá, los bordes que tenía la pirámide, perfecto, a los 4 lados encima. Es una locura. Hasta hace unos años se podía subir a la pirámide de Chichén Itzá. Se permitió, creo que hasta el 2005-2006, que murió una turista cuando se cayó y ahí ya lo prohibieron. Pero bueno, la verdad que es imponente la pirámide de Kukulcán. Y mirá, acá encontré lo que yo quería contar. De este lado, abajo, hay unas cabezas de serpiente. Y durante los equinoccios de primavera y de otoño, el sol da de cierta forma que por acá se forma con la sombra de estos escalones el cuerpo como de una serpiente, se une con la cabeza y es que baja el dios a fertilizar la tierra. Se lo conoce como la bajada de Kukulcán. Kukulcán es el dios de la serpiente emplumada, si no mal entendí. Y este dios viene de la cultura tolteca. Acá se puede ver la mezcla de las culturas mayas y toltecas claramente. Bueno, y esperemos que se esté entendiendo bien el tema del audio, ¿no? Esperemos que sí. Por ahí abajo se ve otra entrada del templo, en total había 4. Y en esta representación se pueden ver las entradas y este sería como el recinto principal a donde se llegaba por 3 de estas entradas. Está muy bueno que hay carteles, así que uno puede también ir complementando un poco lo que va viendo. Igualmente nosotros hicimos mucha investigación antes de venir, si no había opción de guías acá. Que nos cobraba, nos dijo 300 pesos por los dos, fue la mejor oferta que nos hizo y había 2 parejas más. Pero bueno, para grabar no es cómodo ir con guía, la verdad, es mejor hacer investigación antes. Te llevan a un ritmo en el que nosotros no podemos parar a ver dónde da mejor la luz, dónde hay menos ruido, que pase la gente, poder hablar, volver a repetir. Entonces, siempre preferimos hacerlo solos por ese tema. Acá tenemos la plataforma de águilas y jaguares porque es lo que tiene impreso en las paredes. Miren, acá hay un jaguar. Ah, se lo ve perfecto. ¿Viste? Y acá está el águila. Y tiene además en las escalinatas, acá está la cabeza de la serpiente emplumada. Era una plataforma que se usaba para hacer ceremonias donde hacían bailes y caracterizaciones. Recién les mostramos esta plataforma de acá y ahora acá al lado hay otra que es muy curiosa, que es la plataforma de los cráneos. Si me acerco un poco van a ver que el nombre tiene sentido, ¿no? Fíjense que son todos cráneos tallados en la roca. También se conoce como multsec. Miren, es increíble el tallado. Y va dando toda la vuelta por allá. Acá tenemos otra cosa que era muy característica de los sitios arqueológicos mayas, que es el campo de juego de pelota, en este caso el más grande de todo Mesoamérica. Tiene como 90 metros de largo, 30 de ancho. Quedó todavía uno de los aros por acá atrás mío. Y tiene también acá al costado las cabezas de serpiente. Que en este caso tallado hasta se ve el cuerpo de la serpiente. Bueno, abajo también hay todos tallados. Lo que sí no está bueno perder acá. No, el capitán del equipo que perdía podía llegar a ser sacrificado como ofrenda a los dioses, así que era a todo o nada literalmente. Y recién les decíamos el tema de perder y ser sacrificado. Bueno, acá cuenta que en la parte lateral de las paredes están estos grabados, son increíblemente hermosos, pero cuentan sobre sacrificios de jugadores de pelota
Hay uno en cada esquina y otro en el medio. Podrían ser hechos históricos reales o mitos, pero bueno, están plasmados acá en las paredes. Es impresionante lo avanzados que eran para la época, ¿no? Sí, la verdad que sí. Recién un guía estaba hablando muy bajito desde una punta y hizo caminar a una chica hasta casi el otro extremo y se escuchaba perfecta la voz hablando bajo. Y ella iba de espalda, así que iba adivinando y se escuchaba muy bien. Sí. Arriba de uno de los laterales del campo de juego de pelota está el templo de los jaguares. ¿Cómo habrán subido esas rocas ahí armado eso? No lo sé. Y acá tenemos un cartel en el que muestran cómo probablemente fuera el interior. Antiguamente las construcciones se pintaban, eran coloridas, pero teniendo en cuenta que han pasado muchísimos años, el color ya se fue perdiendo. Hoy lo vemos todo gris, digamos, pero miren, acá tenía los jaguares, serpientes. Hoy ya lo vemos principalmente de roca. Este es el mismo templo de los jaguares desde atrás. Miren la perfección de esta esquina. Ahí arriba está el templo y antes se podía subir por esta escalera, pero ya no se puede subir ahora. Y como verán, la plaza donde está la pirámide de Kukulcán es enorme. Tiene aproximadamente 400 metros de largo por 300 de ancho. Se cree que era usado para hacer todos los eventos religiosos, políticos, militares, y además estaba rodeada por una muralla, que yo entiendo que es esa que está ahí atrás, de 1,5 kilómetros que separaba como la parte sagrada de la profana. Como en otras ciudades mayas que les hemos compartido ya en este viaje, en estos lugares no habitaba generalmente nadie, sino que eran solamente el lugar para encontrarse, para la administración de la ciudad. Y esta ciudad se cree que tenía unos 25 kilómetros cuadrados. Yo leí por ahí que unos 50.000 habitantes. 6 kilómetros era la parte céntrica, que es donde estamos ahora, donde está la pirámide, donde está el juego de la pelota. Se cree que en las afueras vivía la realeza, la nobleza, y después en el resto de la extensión vivía el resto del pueblo, de la sociedad, los trabajadores, los sirvientes. Y además una gran parte de las ruinas todavía están bajo la tierra, no han sido excavadas. Hay una parte que es propiedad del Estado, otra parte está bajo propiedades privadas de campesinos y demás. Así que ¿cuánto debe quedar por descubrir además? Creo que solo 6 kilómetros cuadrados fueron los excavados, los estudiados y los restaurados. Así que nada, vamos a seguir caminando. Esta de acá es la plataforma de Venus, otra de las construcciones representativas de Chichén Itzá. Es parecida a la plataforma de los jaguares y las águilas que está acá, muy poquitos metros, pero del otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es ir como, creo que para el lado sur. Me parece que venimos de la zona norte. Este que tenemos ahí atrás es el templo de los guerreros. En esos pilares de roca que se ven ahí están tallados algunos guerreros. También hay tallados algunos prisioneros maniatados. Hay escenas de guerras, por eso se lo conoce como el templo de los guerreros. Y ya empezó a llegar más gente. Sí, y bueno, les quería contar que debido al poderío militar que tenía Chichén Itzá, fue por un tiempo la ciudad más importante de la zona. Después hizo una alianza con la ciudad de Uxmal y de Mayapán, pero bueno, ahí después hubieron algunos problemas. Chichén Itzá terminó perdiendo y eso ya sería como el final de la historia en realidad. Para el 1200 mucha gente decide dejar la ciudad e irse o para el norte de Guatemala o para otros poblados cercanos. Por allá está el castillo o la pirámide de Kukulcán, se ve la cúpula. Y ahora hemos salido a la Plaza de las 1000 Columnas.
Y tenemos este templo que es muy particular. Lo primero que les quiero mostrar es la iguana, que prácticamente no se ve. Miren si hago zoom. ¿La ven ahí en la ladera? Un poquito más de zoom y ahí está, miren. ¿Cómo la encontraste? No sé, pero está ahí. Por allá atrás está el templo de los guerreros y acá adelante la estructura de las 1000 columnas. Que es el edificio columnado más grande del sitio arqueológico de Chichén Itzá. Se cree que fue hecho como para albergar grandes multitudes. No me imagino cómo albergas multitudes con columnas en el medio, pero es impresionante la cantidad de columnas que han hecho. La verdad que sí, por eso se llama de las 1000 columnas. Y atrás está el templo, como les decía antes. Y algo que me parece un poco abusivo es la cantidad de vendedores que hay por todos lados. Acá hay pocos. En la parte de la plaza central es increíble. Todas las laderas están tomadas por los vendedores, que entendemos que viven de vender artesanías y todo, pero bueno, es mucho para el espacio, digamos. Le saca un poco como el misticismo y la magia a caminar por el sitio arqueológico, por los senderos, por la selva. Son tantos vendedores y tanta gente que visita el sitio que es como que siempre hay mucha gente. Pero bueno, miren cómo siguen las columnas por acá atrás. Y también hasta allá atrás. Es increíblemente grande el templo este. Esta estructura que tenemos acá se llama el mercado. Se cree en realidad que era un mercado, no se sabe a ciencia cierta. Acá en esta imagen muestra un poco cómo sería con el patio interno. Sería un patio galería que dicen que era muy común en la arquitectura de Chichén Itzá. Lo único que acá en Chichén Itzá, como les contábamos antes, no se puede subir a las estructuras. Pero a nada, o sea, acá hay que estar viendo por ese cartel cómo sería, porque está acá la estructura y como ven está vallada, no se puede subir, apreciar, como meterte un poco entre las estructuras. Que en otros sitios arqueológicos sí hemos podido subir y caminar y ver mejor. Así que bueno, eso es lo que no me gusta un poco de Chichén Itzá, el tema de que está todo muy regulado, muchas prohibiciones. Entiendo que también viene demasiada gente, pero bueno, no puedes interactuar tanto con el lugar como en otros sitios arqueológicos mayas que sí podés hacerlo. Acá también miren, tenemos el baño de vapor que está contado en el cartel. Y bueno, acá está cerrado, no se puede pasar. Entendemos que era como por allá atrás. Así que menos mal que hay, aunque sea, un cartel para poder apreciar un poco. Miren, ahí también hay una representación de cómo serían. Lo que hacían era calentar rocas, luego les tiraban agua y el vapor les servía para purificar el cuerpo para ceremonias específicas, o también lo usaban como un método curativo. Ahí abajo tenemos el cenote Xtolok. Miren lo que es. Era una fuente de recursos de agua potable para la civilización maya que estaba acá en Chichén Itzá. Es que acá no había cursos de agua superficiales, sino que el agua dulce estaba en reservorios como estas cenotes. Así es, así que bueno, se usaban a veces para rituales y a veces para el consumo de agua potable. Lo que son las artesanías hechas a mano, increíble. Miren los detalles que tienen. Este que tenemos acá es el osario o tumba del gran sacerdote. Es muy parecida a la pirámide central. Dicen que tiene como una decoración un poco más sofisticada. Acá hay una serpiente con la lengua afuera. Miren todos los grabados que tiene.
Este tiene 7 escalones, es un poco más chico que la Gran Pirámide de Kukulcán. Y lo más curioso es que está construido sobre una cueva natural, o sea, abajo de todo esto hay una cueva. Y encontraron restos óseos adentro. Acá tenemos flor de iguana. Desapareció. ¡Qué rápido fue eso! Este que tenemos acá es el Observatorio Caracol, uno de los edificios más importantes que tenían los mayas en Chichén Itzá. Ahora estamos en la parte sur, que es considerada la parte vieja, la parte más antigua de Chichén. Esta parte, las construcciones son antes del 900. La parte norte, que es por donde uno ingresa, que está el castillo, el juego de la pelota y demás, es la parte más nueva, del 900 al 1200, y tiene influencia tolteca. En esta no está esa influencia tolteca. De hecho, las construcciones no son tan así gigantes y demás, pero son muy bonitas igualmente. Y esta cumplía la función de observatorio, tiene ventanas arriba, y en esas ventanas los mayas podían ver los equinoccios, ver los solsticios, ver las estrellas, ver a Venus, y con esas observaciones que hacían, la clase dominante tomaba decisiones de cara al futuro. Así que, como verán, era muy importante este observatorio. Y ahora estamos en una gran plaza. Por allá hay una construcción, hay varias. Por allá atrás hay otra que también es bastante linda e imponente. Este que tenemos acá es el edificio de las monjas. Se cree que los españoles le pusieron este nombre porque tiene muchas puertas, como ven allá. Adentro hay muchos cuartos y por allá tenemos la iglesia. Creo que ya estamos llegando igual al final del recorrido para este lado. Miren, acá se puede ver un poco. Está cerrado también, así que es lo más que nos podemos acercar. Pero se puede ver un poco de la estructura. Como les dije antes, a mí me gusta mucho el redondeado que tienen las rocas. Miren allá arriba. Esa que tiene como una cara, parece. Ahí la ven, con una nariz y todo en relieve. Miren esto, increíble. El nivel de grabados que tenían los mayas es impresionante. Esto de acá se llama Las Coloradas, es un conjunto residencial y este era el juego de pelota de este conjunto residencial. Y esta de acá es la famosa Casa Colorada. El nombre se da porque hay ahí algunas rocas que todavía tienen pintura colorada, que es la pintura que tendría en otras épocas. Por allá miren todos los grabados en la roca. Y estamos ahora en la Plaza Colorada, que bueno, tiene este nombre por el templo, ¿no? Y como particularidad acá hay varias construcciones que están bajo la selva directamente. Esta que tenemos acá es la plataforma de las tumbas. Se cree que estas columnas que hay acá sostenían un techo, era una plataforma baja. Tiene ahí como algunas puertas para abajo y tiene este nombre porque acá han encontrado cadáveres. Sí, 2 en cada tumba y además se encontraron puntas de flecha, navajillas de obsidiana, así que se cree que el uso era funerario. Che, y otra cosa que no comentamos, muy buen precio de artesanías acá adentro. Sorprendentemente buenos. Y ya vamos terminando el recorrido por Chichén Itzá. Última parada, el gran cenote o el cenote sagrado.
Es este cuerpo de agua que tenemos adelante nuestro. Era la entrada principal al inframundo para los mayas. Acá hacían rituales y hacían ofrendas a los dioses, sobre todo en tiempos de tensión social. Se han encontrado muchas cosas en el interior, entre ellas cadáveres, objetos que fueron evidentemente entregados como ofrendas. La verdad es impresionante el recorrido por Chichén Itzá. Valió mucho la pena venir, la verdad. Y miren, ahí se puede ver un poco ese cenote. Adentro es de donde se han rescatado estos objetos que se han dado como ofrenda. Creo que había también cosas en jade, cerámica, distintas cosas. Parece que estamos en una feria de artesanías, pero esta es la misma entrada por la que hoy pasamos cuando vinimos a Chichén Itzá, solo que ahora está llena de vendedores, miren, increíble. Hemos ya salido de Chichén Itzá, les queríamos mostrar la cantidad de autos y buses que hay por allá atrás. Obviamente estamos en uno de los atractivos principales de México y fue un gran acierto haber venido tan temprano. Primero porque no había tantos vendedores, no hacía tanto calor y no había tanta gente tampoco. En total nos llevó unas 4 horas recorrerlo y ahora que nosotros terminamos es cuando están llegando todos los tours. Así que bueno, evitamos como el momento más masificado. Piensen que entra un bus atrás del otro y en cada bus viene mucha gente. Así que yo creo que se debe estar llenando más ahora que ese mediodía. Capaz que lo que les conviene hacer es, como hicimos nosotros, pasar la noche en Valladolid, conocer la ciudad preciosa y al otro día, tempranito uno se levanta, en 45 minutos llega acá, compra la entrada y está listo. Sí, además hace mucho calor. Por suerte hay algunos árboles igual para refugiarse. Así que bueno, vamos a cerrar este video. Esperamos que les haya gustado Chichén Itzá. Yo creo que valió la pena venir. Esperamos que haya salido bien el audio también. Si no, discúlpennos, hicimos lo mejor que pudimos. Sí, a veces, bueno, uno no puede controlar todas las variables. Y con esto, un dato no menor es que hemos conocido ya las 3 maravillas del mundo que están en Latinoamérica. En América, va. Sí, está el Cristo de Río, Machu Picchu y Chichén Itzá. Hicimos ya el convito ahí de las 3 maravillas, así que estamos contentos. Y bueno, nosotros nos vamos a la ruta, los vemos en el próximo video de Caminando el Mundo, descubriendo más lugares hermosos de la península de Yucatán. Los invitamos a suscribirse al canal, que es gratis. Sabemos que hay muchos que están mirando los videos y no están suscriptos, así que vayan a suscribirse, así no se pierden los próximos videos y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.